Buenas tardes, muchas gracias por recibirme. Mi nombre es Florencio Bernal Romero. Mi RUT es 8868753-1. Soy de profesión abogado. Ejerzo libremente la profesión en la firma Cariola Díaz Pérez Cotapo. Soy abogado litigante, me he dedicado toda mi vida a la litigación en el plano civil. Soy profesor de Derecho Procesal de la Universidad de los Andes y tanto en este proceso como en el anterior me he involucrado porque me interesa mucho el tema y yo voy a exponer en esta oportunidad sobre debido proceso con las limitaciones que asigna el tiempo que me corresponde y trataré de someterme a ese tiempo, ¿no? Voy a ocupar los verbos que se me indicaron en la instrucción para que esto sea completamente acorde y pueda ser revisado fácilmente. En cuanto a los puntos que considero que es importante aclarar, todo esto vinculado al debido proceso, como dije originalmente. El artículo 16, número 7, letra C del anteproyecto, señala que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción deberá ser motivada y fundada. Y después agregan un proceso previo, legal y oportunamente tramitado, deberá ser dictada en un plazo razonable, con derecho a ejecución y respeto a la cosa juzgada. Las primeras preguntas que me surgen es si los conceptos motivada y fundada son los mismos o son distintos. Que algo sea motivado no es que sea fundado, o algo que sea fundado puede no ser motivado. Creo que el uso de estos dos adjetivos puede conducir a confusiones y, a mi juicio, debería aclararse optándose por uno de ellos. Hago presente que el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil contempla las menciones, por ejemplo, o requisitos que debe considerar una sentencia civil. Y en esta disposición no se contempla de ningún modo la expresión ni motivada ni fundada, pero a propósito del recurso de casación en la forma, se habla de que una sentencia en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil debe reunir los requisitos del 170 y siempre tradicionalmente la jurisprudencia ha dicho que debe ser fundada. El concepto motivada y fundada, usar los dos, podría prestarse para que a futuro alguien reclame contra una sentencia diciendo que si bien está fundada, no está motivada. Entonces, creo que hay que optar por una de las dos expresiones. En segundo lugar, se dice aquí que la sentencia deberá ser dictada dentro de un plazo razonable. Efectivamente, en doctrina se dice que uno de los elementos del debido proceso es la existencia de plazos razonables, pero estos plazos razonables son para que los justiciables puedan ejercer sus derechos. Otra cosa es el plazo de que disponen los tribunales para efectuar alguna actuación, que siempre se ha entendido que no son fatales para los tribunales sin perjuicio de las responsabilidades sancionatorias que puedan emanar para el juez en caso que no cumpla con estos plazos. El caso es que tampoco la norma dice qué pasa si no se dicta dentro de un plazo razonable la sentencia. ¿Se pierde todo lo actuado en ese juicio? ¿Debe empezar de nuevo? ¿Se anula el juicio? ¿O debe venir otro juez a dictarla? ¿O genera responsabilidad para el Estado por no cumplir con la obligación de proporcionarle al justiciable una claridad sobre su derecho en un plazo razonable? Esta norma también habla de un órgano que ejerza jurisdicción, no habla de tribunales. ¿Qué entendemos por órgano que ejerza jurisdicción? Estamos entendiendo también aquí que las superintendencias o los órganos que pueden emitir incluso sanciones a los particulares, como una superintendencia de valores, una superintendencia de servicios sanitarios o de salud, pueda emitir una sanción, ¿está ejerciendo jurisdicción o no? ¿Queda comprendida dentro de ese concepto? El segundo aspecto que considero importante aclarar está también relacionado con el artículo 16, también vinculado al debido proceso, y consigna en relación a los números 7, 8 y 9 del artículo 16. ¿Esto por qué lo digo? Los encabezados de cada uno de estos números, el 7 habla de debido proceso, el 8 garantías penales mínimas y el 9 del trato de la administración debe proporcionar a los particulares. Si uno se fuera únicamente a lo que entendemos por debido proceso, encontraría la descripción únicamente en el número 7.
Pero cuando hablamos de garantías penales, las garantías penales están tratadas bajo un título garantías penales. ¿Es lo mismo que debido proceso las garantías penales o son algo distinto? Lo mismo cuando hablamos del trato de la administración. Y aquí particularmente me voy a detener porque la ley 19.880, que se refiere a las bases del procedimiento administrativo sancionatorio, contempla numerosos principios y garantías para el administrado, que no están recogidos a propósito del debido proceso, ahora en el 16, número 7. La pregunta es, ¿forman o no parte de un debido proceso los principios que están reconocidos en la ley 19.880, que ya por sí constituye un avance? O también estos principios, voy ahora a las garantías penales. Históricamente se ha entendido que las garantías penales forman parte de las garantías que tiene el administrado dentro del proceso administrativo sancionador. ¿Por qué? Porque tanto el derecho penal como el procedimiento administrativo, cuando sanciona, son de índole sancionatorio. Por lo tanto, por analogía, se ha entendido siempre que los principios del derecho penal, con ciertos matices en algunos casos, son aplicables a lo sancionatorio administrativo. Y sin embargo, aquí se contemplan en numerales distintos. ¿Quedan excluidos estos principios entonces del trato que debe dar la administración al particular? Es necesario aclararlo o optar por una política que a mi modo de ver legislativa o constituyente, que sería más sano unificar todos estos numerales de debido proceso, garantías penales mínimos y garantías que debe otorgar la administración, para que no quede duda y no quede a cargo de los tribunales establecerlo. Siento que en algunos momentos en materia de debido proceso como que se desconoce la historia, lo que ha sido la jurisprudencia, la tradición, que ha ido clarificando. Y vamos a tomar algunos aspectos clarificados para diseminarlos en distintos conceptos, que va a implicar que la jurisprudencia y la doctrina va a tener que empezar a construirse de nuevo, generando incertidumbre más que certeza para los administrados. Otro aspecto que considero necesario ahora cambiar está relacionado con el artículo 153 del anteproyecto. El anteproyecto define los conceptos de qué se entiende por jurisdicción, incluye como parte de los tribunales o de los jueces la facultad de conocer y resolver, y dice hacer ejecutar los juzgados, pero eso queda fuera porque es el cumplimiento. Pero durante el trámite y el procedimiento se contemplan las facultades de conocer de una disputa y resolverla. Sugiero que esta definición de jurisdicción se haga de manera uniforme con lo que dispone el artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales, que define la jurisdicción como la facultad de conocer y juzgar, más que de conocer y resolver. Tengo claro que la Constitución actual también habla de conocer y resolver, pero yo creo que hay que poner término a esta dicotomía que existe entre dos disposiciones, y a mi modo de ver es más propio hablar de conocer y juzgar. Estamos en un tribunal, a menos que se quiera dejar el concepto de conocer y resolver ya hablando de los órganos que ejercen jurisdicción, pero en materia judicial se ha entendido por la doctrina, así se define y así se enseña, que es la facultad de conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Como los momentos de la jurisdicción, el juez conoce, el juez juzga y después hace ejecutar los juzgados para el cumplimiento de lo resuelto. También postulo que se debe cambiar y eliminar el artículo 26, número 2, en su punto 2, en lo que se refiere a la acción de protección en materia de prestaciones sociales. Se establece que las disposiciones vinculadas al ejercicio de los derechos de salud, vivienda, agua y saneamiento y seguridad social y la educación establecido en el número 16, y que los tribunales pueden gestionar cómo otorgar estos derechos de manera a través de una sentencia, las Cortes, a través del recurso de protección incluso. A mi modo de ver, esto se aleja mucho de lo que es la labor de un juez de resolver disputas. Aquí el juez estaría resolviendo políticas públicas, por más que la propia Constitución en el anteproyecto establece que el juez no puede resolver sobre políticas públicas. Sin embargo, se podría entender que hay aquí una excepción, tanto que en un artículo dice que no puede, aquí sí que puede. Así que en estas materias el juez sí podría dictar especie de políticas públicas. Hay una promoción implícita del activismo judicial, jueces dictando políticas públicas,
sin decir de dónde vamos a financiar las decisiones judiciales que se adopten en esta materia. Y por otro lado, podría prestarse para demagogia política, donde un diputado con una cámara y un público dijera, mira, esto se lo podrían solucionar los jueces no lo hacen, y endosarle a los jueces la responsabilidad en materia de suministro de agua potable, por ejemplo, a todo un sector de la población. En cuanto a eliminar, postulo que se deberían eliminar los numerales 5 y 6 del artículo 26. En cuanto al número 5, dice, en caso que la Corte desestime la acción, se refiere a la protección, por considerar que es de conocimiento o de naturaleza o cautelar, y aquí viene lo importante, indicará el procedimiento que en derecho corresponda, o sea, el procedimiento donde debe tramitarse esto que había sido inicialmente objeto de recurso de protección. A mi juicio, aquí se afecta la garantía procesal de la inavocabilidad. Un tribunal no puede decirle a otro cómo actuar. ¿Y por qué lo digo? Porque si la Corte estima que no es materia de recurso de protección y dice sí es materia de tal procedimiento, llévelo a tal procedimiento, va a llegar esa persona a interponer su acción a un tribunal determinado, porque la Corte le dijo que fuera a ese tribunal. Y sin embargo, cuando llegue allá, a lo mejor su contraparte, que también tiene derecho a defensa, va a decir, este procedimiento no corresponde interponerlo. Pero ese tribunal va a decir, la Corte ya me dijo que yo tengo que aplicar ese procedimiento. La Corte está resolviendo algo, dándole una orden al nuevo juez de que tiene que aceptar esa tramitación o no. Hay una afectación del derecho del demandado ahí y también una invasión a través de la violación del principio de inavocabilidad que establece un juez no puede entrometerse en lo que resuelve otro. El número 6 nos dice que la decisión que se adopte por la Corte de Apelaciones en materia de protección puede ser apelada. Y puede ser apelada y cuando llega a la Corte Suprema puede decidir agrupar recursos. Puede ocurrir en gran parte más o menos lo que ha pasado con el fallo de la CISAPRE, que se falló para todos sin mayor distinción y sin mayor diferenciación y sin medir las consecuencias de una situación tan grave como esa y el efecto que tiene urbi et orbi erga omnes. Agrupar recursos afecta al debido proceso. ¿Y cuál va a ser el criterio para agruparlos? En materia de procedimiento civil, el artículo 92 del Código de Procedimiento Civil nos dice que hay ciertos requisitos para acumular procesos. Bueno, y dice agrupar recursos de la misma naturaleza. ¿Qué son de la misma naturaleza? Es un concepto extremadamente amplio. ¿Basta con que sean recursos de protección o deben referirse a la misma materia? ¿Deben referirse a las mismas partes? ¿O que esté pedido lo mismo en uno o en otro? ¿Debe cumplirse o no con alguno de los elementos de la triple identidad que los abogados conocemos? ¿Cuáles son? Identidad de parte, identidad de causa pedir o de cosa pedida. En fin, voy a concluir con los aspectos que se deben agregar. En el artículo 154, que establece los elementos fundamentales del proceso, se omitan a mi juicio dos elementos importantes. La inavocabilidad. Un tribunal no puede intervenir en asuntos sometidos a otro. Y la legalidad. Se habla de todos los principios y no se dice que el juez debe fallar conforme a la ley. Efectivamente, los jueces pueden fallar sin considerar, no están sometidos a la ley, porque cuando no hay ley aplicable, el juez debe fallar incluso en base a principios, equidad o doctrina. Pero habiendo ley aplicable, se le debe decir al juez que respete el principio de legalidad. Me parece tremendamente grave que entre los principios no esté el de la legalidad. Y finalmente, creo que se debería agregar alguna norma que ponga término, que haga una contrapartida al acceso expedito a la Administración de Justicia. Efectivamente, todos podemos acudir a la Administración de Justicia y contar con un debido proceso, pero también esa amplia libertad debe ser matizada y equilibrada, imponiendo criterios o normas que impidan lo que yo llamo la industria del litigio o el terrorismo judicial a través de demandas tremendamente infundadas, querellas criminales, en las cuales se persigue a personas con ánimo de obtener que esa persona se doblegue, ofrezca dinero o termine por ceder en las pretensiones del querellante o el demandante. Creo que se debería imponer un régimen apropiado de costas o una tasa de litigación como existe en otros países donde debe existir una garantía o un pago inicial sobre el cual la persona deba responder en caso de una acción infundada y temeraria. Voy terminando. Lo único importante que quiero decir es que el derecho forma parte de la estabilidad social, de la economía y las reglas claras y la certeza
permiten el crecimiento económico, la dignidad de las personas y el desarrollo del país. Muchas gracias y agradezco el tiempo adicional que se me ha otorgado.